En el pensamiento neoclásico y marginalista existió un debate acerca de cómo analizar el comportamiento del consumidor. Se parte de la concepción, en todos los casos, según la cual nosotros los consumidores tenemos la capacidad de decidir, nacimos con la capacidad de decidir y por lo tanto somos los actores principales del mercado, del capitalismo. Tratar de entender cómo funciona esa soberanía del consumidor, esa capacidad para decidir. Constituye entonces un objetivo que neoclásicos y austríacos, las escuelas, se propusieron analizar porque, entre otras cosas, entre otros objetivos, poder comprender ese comportamiento, poder racionalizarlo, medirlo, en definitiva, fue pensado como una herramienta que con el tiempo se demostró válida, accesible o útil, mejor dicho, más que válida, para que las empresas, al menos al interior de las mismas, planifiquen su política comercial para acceder al excedente del consumidor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Es lo que cada consumidor o el conjunto de los consumidores está dispuesto a pagar en un mercado determinado para no quedarse sin el bien o servicio al cual quieren acceder. Ese estar dispuesto a significa todo lo que pagaría el consumidor o los consumidores o un universo de consumidores por encima del precio del mercado. Es decir, el precio que define la oferta y la demanda, el precio de equilibrio, por encima de ese precio de equilibrio, para poder acceder al bien. Entonces, para las empresas proveedoras del bien o del servicio, conocer ese excedente, poder medirlo y obtenerlo es clave para mejorar su situación relativa con respecto a sus competidores. Así que el debate comienza se desarrolla en términos abstractos, construyendo neoclásicos austríacos, teorías del valor de las mercancías, teorías en las cuales tratan de conseguir esa medición. Así podemos encontrar dos caminos que se enfrentan entre sí, dos caminos alternativos de medición que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Uno de los caminos comienza con un supuesto, con una situación hipotética que vive un hipotético consumidor perdido en el desierto, muerto de sed, que vaga por él en busca de agua para sobrevivir y que de repente se encuentra con una fuente de agua potable, bebible, y entonces se plantea saciar su sed. Entonces, de lo que se trata es de analizar cómo se comporta ese consumidor, cómo funciona la mente de ese consumidor, tratando de satisfacer esa necesidad
de poder sobrevivir tomando agua. Ese vital elemento. Bueno, el consumidor toma distintos vasos de agua, encuentra un vaso por ahí, toma agua en unidades, más 2 vasos. Cada vaso le reporta una cierta satisfacción. A medida que va tomando más agua, esa satisfacción crece, es aditiva. La satisfacción es decir, cada vaso nuevo que toma le genera una satisfacción que se suma a la satisfacción anterior, una hipótesis ya de por sí bastante fuerte, cuestionable, hasta que llega a la saciedad. Supongamos que esa situación, tal como el ejemplo se construyó, se logra con 3 vasos de agua. El primero es el que le da mayor satisfacción, el segundo un poco menos, y el tercero es el que le permite llegar a la saciedad. Si el tipo no está loco, va a parar ahí de tomar agua. Porque si comenzara a tomar más vasos, ya no tendría satisfacción, sino insatisfacción, desutilidad. Caería su utilidad o satisfacción total, que como dijimos, se va sumando. A medida que toma un vaso, tiene una utilidad, el segundo vaso le da una utilidad que sumada al primero es creciente, y el tercero mayor. Así que, de hecho, podemos graficar esta situación mediante una curva que podremos llamar, que llaman ellos de utilidad total, que me muestra cómo va creciendo. Es una curva de pendiente creciente, positiva. ¿Cómo va creciendo esa satisfacción a medida que toma vasos de agua? Pero ese proceso tiene una contracara. La contracara es que la diferencia de satisfacción que va obteniendo el consumidor, ese consumidor es decreciente. Es decir, la utilidad que logra tomando el segundo vaso, comparada con la utilidad del primer vaso, es mayor que lo que obtiene con el tercer vaso respecto al segundo. A esa situación la llaman utilidad marginal. Marginal quiere decir, en todos los casos en esta escuela, en estas escuelas, mejor, por unidad, en este caso por unidad de consumo. ¿Cuál es la unidad? El vaso de agua. Es decir, que podemos hacer aquí una segunda representación, que es la utilidad marginal. La utilidad total es creciente, la utilidad marginal es decreciente. Se acerca a cero cuando el consumidor consuma el tercer vaso. Ahí, cuando tomó el tercer vaso, su utilidad marginal, es decir, la utilidad que le da el tercer vaso respecto a los anteriores, determina cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por esa fracción de agua. Es decir, que la utilidad marginal del último vaso consumido, que es el tercero, con el cual llega la satisfacción, equivale al precio que el mercado, funcionando libremente, la oferta y la demanda, determina para ese vaso de agua, para esa mercancía.
Así que esa es la situación que vive el consumidor frente al bien. Cuestionamientos en el debate con otra fracción de neoclásicos y austríacos a esta forma de representar la conducta del consumidor son diversos. Uno de los cuestionamientos que fue imposible de resolver es cómo se mide, es decir, cómo se le da una magnitud creíble a cada vaso de agua. Otro cuestionamiento es, ningún consumidor en el mercado consume un solo tipo de bien. Así que para comprender el comportamiento del consumidor, es necesario entender ese comportamiento frente a los n igual a infinito, bienes y servicios que enfrentan el mercado. Cada uno de esos bienes le genera una cierta utilidad y cada uno de esos bienes o servicios tienen precios que los dan la oferta y la demanda. Bueno, para poder medir esa satisfacción no hubo mayores avances. Pero respecto al segundo cuestionamiento, hay una posibilidad matemática, abstracta, de poder explicarse cómo se comportaría un consumidor. Es decir, cómo cada consumidor puede llegar a lograr su máxima satisfacción, que es entendida como la situación, entre comillas, de equilibrio del mismo, el consumidor, consumiendo no un solo bien, que ya vimos cómo se da, sino N bienes. Bueno, ¿cómo se da esa situación? ¿Cómo podemos expresar esa situación? Bien, como el equilibrio del consumidor, su máxima satisfacción se logra, pensando en términos de los vasos de agua, cuando el tipo llega al tercer vaso, podemos decir, tomando N bienes, que ese equilibrio para todos los bienes que el consumidor demanda, el equilibrio se podría representar y se podría verificar cuando se igualan las utilidades marginales de cada uno de esos bienes con relación a sus precios. Es decir, que esas utilidades marginales ponderadas, divididas por los precios unitarios de esos bienes, cuando se igualan entre sí, muestran una situación de equilibrio del consumidor, de máxima satisfacción, de maximización de su beneficio. Ese cuestionamiento imposible de resolver en cuanto a cómo cuantificar la satisfacción, cómo cuantificar la satisfacción que da cada unidad consumida, dio lugar a otra metodología que salvó esa situación, que la superó, evitando tener que cuantificar las satisfacciones y apelando a la teoría de los conjuntos, a las matemáticas. ¿Cuál es esa otra metodología? Bien, esta que acabamos de ver es la que construye lo que se conoce como utilidad
o el método cardinal de la utilidad cardinal, o una visión cardinal de la utilidad o de la satisfacción. Este otro método que vamos a ver es el método ordinal de la utilidad. Expresión que hace referencia a la construcción de un orden jerárquico en la mente del consumidor, que éste siempre está en condiciones de poder elaborar, siempre antes de llegar a adquirir el bien. Es decir, el tipo, la persona, puede construir en su mente un orden de importancia de los bienes y servicios que está dispuesto a consumir, independientemente de cuál es su situación de ingresos, o sea, de cuál es su ingreso, cuáles son los precios de los bienes. Estas cuestiones, el ingreso o la renta del consumidor, es indiferente el uso de ambos términos, y los precios de los bienes son cuestiones, restricciones en realidad, que se presentan a posteriori. Ahora vamos a ver cómo se produce, cómo salvamos la imposibilidad de poder medir la satisfacción. Para eso utilizamos, como le decía, la teoría de los conjuntos. Cada tres conjuntos, A, B, C, de lo que fuere, que estuviesen constituidos, podemos construir entre ellos, por ejemplo, dos relaciones. Una es una relación de preferencia. Si A es preferible a B y B es preferible a C, por carácter transitivo, A es preferible a C. Y segunda relación de indiferencia. Si al consumidor, o quien sea, A le resulta indiferente a B y B indiferente a C, A es indiferente a C. Preferencia e indiferencia son dos principios que utilizaremos entonces para desarrollar esta segunda metodología para tratar de interpretar cómo el consumidor llega a su punto de equilibrio, o para decirlo de otra manera, a lograr maximizar su satisfacción, su bienestar. Para ello, entonces, basándonos en esos principios matemáticos de la teoría de los conjuntos, de preferencia e indiferencia, supongamos que la mente del consumidor, brillantemente, está constituida, cuando se trata de demandar bienes y servicios, infinitos bienes y servicios, está constituida por, o puede ser representada por un mapa de indiferencia. Mapa de indiferencia. Es una construcción matemática que expresa las distintas combinaciones de todos los bienes que le ofrece el mercado con sus respectivas satisfacciones. Y entonces, en lugar de medir esas satisfacciones, lo que hacemos es representar las infinitas situaciones que el consumidor puede enfrentar con N bienes que estarían expresados a través de las llamadas curvas de indiferencia, curvas o rectas, la forma geométrica después podremos ver, es indiferente o no es lo esencial, son formas geométricas, representaciones matemáticas, espacios constituidos por infinitos puntos, donde el consumidor muestra, construye cantidades de bienes demandados que le dan igual satisfacción. Cada curva de indiferencia
es entonces un conjunto de puntos, cada uno de los cuales expresa una combinación de los bienes que le da la misma satisfacción. En cualquier punto de esa curva, el consumidor está obteniendo la misma satisfacción, pero son combinaciones distintas. En algunos puntos de la curva se muestran combinaciones donde hay preferencia por unos bienes respecto a otros. En otros puntos, al revés. La clave de esta representación y esta construcción es que cuando se construye una de esas situaciones en el espacio que representa la conducta, la mente del consumidor, esa situación es única. Es decir, que si hay otro nivel de satisfacción, es otra curva que no se toca, no se encuentra, no se cruza con la anterior, de tal manera que no haya dudas respecto a los niveles de satisfacción. Y usando la teoría de los conjuntos y uno de los otros principios que mencioné, hay sí, entre las infinitas curvas de indiferencia que se construyen en la mente del consumidor, situaciones de preferencia. Las que están, digamos, las que son superiores, las que se construyen por encima de las demás, indican mayor nivel de satisfacción. Todo consumidor va a buscarse en la curva de indiferencia que le representa la mayor satisfacción dado los N bienes que va a consumir. Porque un principio básico, hasta ahora no señalado por mí, de la conducta del consumidor, imprescindible de ser considerado, es que ningún consumidor va a ser una persona que se guarde de obtener satisfacción, se abstenga de satisfacerse. Todo consumidor racional, en esta expresión increíble, es la persona que va a tratar de maximizar su satisfacción, siempre. Por eso se va a tratar de ubicar en la curva de indiferencia más elevada posible, la más alejada de cero satisfacción, la más cercana al infinito, a la infinita satisfacción. Esto es muy importante para la conducta de las empresas, para la política comercial de las empresas, para captar el excedente del consumidor. Porque esto significa que las empresas dan por sabido que en el capitalismo, o en los mercados, si ustedes quieren, siempre, en todo tiempo y lugar, la gente trata siempre de maximizar su satisfacción. Dado que los bienes y servicios que las personas demandan son todos, ahí está incluido también el ahorro, la compra de bienes, la obtención de servicios, no queda nada fuera. Pero y el principio clave es que nadie se va a guardar de obtener la máxima satisfacción posible. Si las empresas se enfrentasen con gente que es reticente a consumir, a demandar, están en un problema. Lo importante es lograr que tal conducta no exista, o si existe, sea vista como irracional. Lo racional es tratar de consumir lo más que se pueda para lograr la máxima satisfacción. Cuando el consumidor construye sus curvas de indiferencia, está mostrando una cierta conducta. Esa conducta se expresa
en las pendientes que tienen esas curvas. Son pendientes iguales, porque las curvas son paralelas entre sí. Se construyen hasta el infinito, porque son paralelas entre sí. Es decir, que en cualquiera de esas situaciones de indiferencia, si la conducta se expresa a través de una curva, como todos sabemos, en una curva la pendiente va cambiando, pero en cualquiera sea la curva la misma, con la misma combinación relativa de bienes y servicios, podemos interpretar el comportamiento del consumidor en el sentido de cuántos de esos bienes o servicios de un cierto tipo está dispuesto a dejar de consumir para demandar otro tipo, otro universo de bienes y servicios. Esa pendiente la denominamos tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. Repito, si estamos construyendo situaciones de indiferencia mediante curvas, esa tasa marginal cambia a lo largo de la curva. Si no estamos construyendo curvas, sino líneas rectas, como sabemos, las líneas rectas tienen la misma pendiente en toda su extensión. Depende de cómo pensamos que funciona la mente del consumidor, podemos representarla por curvas rectas. Lo importante es que entre ellas no haya puntos de contacto, de tal manera que sea perfectamente identificable cada nivel de satisfacción. Porque si se tocasen entre sí, si se cruzasen entre sí, no habría forma de construir relaciones de preferencia entre las distintas curvas. En el sentido de que la curva superior siempre indica un nivel de preferencia, de satisfacción mayor. Por lo tanto, es el objetivo del consumidor llegar a ella. ¿Lo logra? No, tiene una restricción, o tiene restricciones, que recién ahora aparecen en el análisis. Esas restricciones son los precios de los bienes y servicios y la renta del consumidor, su ingreso. Esa combinación de renta y precios se puede expresar a través de una forma geométrica llamada recta de presupuesto o recta balance, que expresa una combinación ponderada de precios, de acuerdo a la importancia de cada bien dentro del presupuesto del consumidor, que una vez completada, se llevan toda la renta al consumidor. Esa recta del presupuesto es una restricción. De acuerdo a donde se ubique, determinará qué situaciones, qué curvas o rectas de indiferencia no son alcanzables y cuáles sí. Las que están en el espacio delimitadas por esa recta de presupuesto son las alcanzables. Las que están fuera de ese espacio, no. Salvo que haya un aumento de la renta del consumidor o bien cambien los precios relativos, los precios de los bienes entre sí. Eso quiere decir la relación de precios entre sí. Eso quiere decir precios relativos. Sin embargo, va a haber una situación extraordinaria en la cual el consumidor le convendrá ubicarse. Ni por debajo de esa restricción, porque siempre van a quedar por debajo renta sin utilizar, ni por encima porque no le alcanza la renta. Pero va a haber una situación en la cual la pendiente de la curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución, la decisión de cambiar un cierto tipo de bienes por otros, el costo de oportunidad,
Es decir, lo que deja de tener de satisfacción el consumidor por dejar cierto tipo de bienes por otros, coincidirá con la pendiente de la recta de presupuesto, que está dada por los precios relativos de los bienes. En ese punto, donde coinciden la tasa marginal de sustitución y la recta y la pendiente de la recta de presupuesto, tendremos el ya conocido punto de equilibrio o de máxima satisfacción del consumidor. Habrá tantos puntos de equilibrio como cambios en los precios relativos o en la renta del consumidor. Usando el método científico, ceteris paribus, podemos trabajamos con la renta al consumidor dejando los precios relativos, la relación de precios estable, o bien trabajaremos con los precios relativos haciéndolos variar, manteniendo el ingreso del consumidor. Sea una u otra situación, nos permitirá ir construyendo una representación de la conducta del consumidor en el mercado, hasta llegar a las conocidas curvas de demanda del consumidor, de cada consumidor, de los consumidores, u otras formas que representan su reacción ante cambios en la renta. Las demandas, la curva de demanda en definitiva, se construirán a partir de los cambios en los precios relativos, como puntos en el espacio que representan lo que el consumidor está dispuesto a consumir a cada precio, y las curvas de Engel serán las que me representarán las conductas del consumidor cuando cambia su ingreso, su renta. Todas ellas, tanto las curvas de demanda como las curvas de Engel, son la expresión en el mercado o del mercado de esa conducta y las restricciones que el consumidor sufre. Vamos a representar esas situaciones ahora gráficamente para poderme explicar mejor. Esta teoría ordinal de la conducta del consumidor a través de ese mapa de indiferencia. Y expresaré a través de curvas de indiferencia, dos curvas de indiferencia, 1 y 2, números romanos, tratando de sintetizar acá matemáticamente todo lo que les dije. Entonces, este eje cartesiano, sus semiejes positivos, parte de 0 hasta el infinito. Acá en X representamos, si ustedes quieren, todos los bienes que ofrece y servicios que ofrece la economía. E Y es el dinero. Estas son curvas de indiferencia. La curva 1, la curva 2, las hipotéticas conductas en la mente del consumidor. La curva 2, respecto a la curva 1, muestra una relación de preferencia. Cualquier punto en la curva 2 es preferible a cualquier punto en la curva 1. Dentro de la curva 2 o dentro de la curva 1 hay relaciones de indiferencia. Es decir, que si yo me ubico en un punto o en otro de cualquiera de las dos curvas, es lo mismo en términos de satisfacción. Pero las pendientes son distintas. Voy a mostrar una situación de cambio en la composición del gasto del consumidor. Vean ustedes la diferencia. Esta pendiente es distinta de esta. Esta pendiente se construye entre este punto y este punto. Me indica cuánto dejo de demandar de X
para tener más dinero. Y aquí, ¿cuánto dejo de X para tener más dinero? Ven que la tasa marginal de sustitución es distinta, el cociente es distinto. Acá dejo el denominador es más grande aquí que aquí. Es decir, que las pendientes son distintas, me muestran distintos comportamientos. Pero cualquiera de estos puntos acá indica menor satisfacción que acá. Entre las dos curvas hay una relación de preferencia. Dentro de cada curva hay una relación de indiferencia. Vamos a expresarlo a través de una fórmula, la fórmula de una recta, donde M de Money es la renta del consumidor, cada uno de los bienes que se demandan y X tienen un precio, con el cual pondero M lo destino a Y y a X. Pero como esto es dinero, X e Y lo tengo que medir en términos de precios. Y como pongo una igualdad aquí, esta recta de presupuesto me muestra cómo se agota o cómo se destina este dinero a los bienes. Como es una recta, todas las variables están elevadas a la 1, lo voy a representar en este gráfico. Tratando de mostrarles lo que les dije antes. Ojalá me salga la recta como tal. Bueno, fíjense que esto es una recta. Es la recta de presupuesto. Algo lineal. Esta situación, esta curva de indiferencia está por debajo de la recta y esta está por arriba. Esta situación, así como muestro el gráfico, es imposible de alcanzar. La curva de indiferencia 2. La 1 todavía me está mostrando que hay un margen de aquí a la recta de ingresos que no estoy utilizando. Y así el consumidor se comporta. Revienta todo su ingreso, lo utiliza todo. Esa es la conducta que se supone que tiene. Así que va a haber una tercera curva de indiferencia de las infinitas que va a tener ese comportamiento que les mencioné antes. Es decir, que va a tocar en un punto a esa recta de presupuesto en un punto. Me voy a llamar 1', y en ese punto A el consumidor estará alcanzando su punto de equilibrio. Ahí las dos pendientes, la de la recta de presupuesto y la de la curva de indiferencia, se igualan. Es decir, precios relativos y la tasa marginal de sustitución, ambas pendientes negativas, se igualan. Esa situación que se da en A es un punto de equilibrio del consumidor. ¿Es el único punto posible? No, hay muchos. Si la renta del consumidor aumenta, el presupuesto se desplazará hacia afuera. Que lo mejor permite que se pueda utilizar a alcanzar este nivel de satisfacción. Si disminuye la renta nominal, la recta se dibujará hacia abajo. Cada una de las situaciones que se den desplazando los puntos de encuentro con alguna curva de indiferencia me permite construir una función que ya lo mencioné con anterioridad, que es la
es una curva de ingresos a partir de la cual la curva de ingresos que une todos esos puntos de equilibrio que se dan desplazando la curva, la recta del presupuesto en forma paralela, suponiendo que son rectas estas. Esta curva de ingresos me permite, a partir de allí, construir puntos de equilibrio del consumidor que se dan con cambios en la renta del consumidor. Ese punto de equilibrio me permite construir lo que se conoce con el nombre de curvas de Engel. Es el tipo que investigó este tipo de situación, que me muestre, digamos, situaciones de situaciones del consumidor, curva de Engel, situaciones del consumidor cuando cambia la renta. Ahora, si lo que se produce no son cambios en la renta, sino en los precios relativos, es decir, que cambia la pendiente de la recta del presupuesto, lo voy a dibujar de esta manera. Y entonces tenemos, por ejemplo, esta situación cambios en la recta de presupuesto, que significa que me desplazo no en forma paralela, sino con otra pendiente. Lo que estoy mostrando ahí, al desplazarme a una recta de presupuesto distinta, en este caso estoy mostrando que si yo no consumo nada de X, acá consumo mucho más de Y que antes. Se ha abaratado Y respecto a X, que cambian los precios relativos. Entre estos puntos puedo construir una recta de precio-consumo, de la cual salen los puntos de equilibrio, son puntos de equilibrio del consumidor que me permiten construir su curva de demanda. Su curva de demanda. De estos puntos de equilibrio construyo la curva de demanda. Cada punto de la curva de demanda indica un punto de equilibrio del consumidor cuando cambian los precios relativos. Así que ahí tenemos dos teorías sobre el comportamiento del consumidor y un elemento matemático interesante para, con otras derivaciones. La recta de presupuesto es al mismo tiempo una fórmula matemática que me permite construir los índices de precios. Índice de precio consumidor, índice de precio mayorista. Así que tiene una serie de derivaciones. Bueno, hasta acá, buena medida la teoría del consumidor. Nos estaremos viendo en otro momento en esta asignatura Economía 2. Gracias por la atención.